Buenas noches ante todo y le agradezco al doctor Vélez por esta oportunidad, como siempre, que nos da para presentar charlas con expertos en diferentes temas. En este caso, el masterclass de hoy será de cirugías en gliomas de bajo grado. Eh, Nuestro expositor invitado será el doctor Sergio Moreno Jiménez, conocido actualmente neurocirujano en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de México. Es su director y también especialista en neurocirugía, en radio neurocirugía. Y el doctor Valerio también nos da el honor de venir a esta charla como panelista. El doctor José Valerio es médico neurocirujano radicado en Miami. Es director de médico del Miami Neuroscience Center y es jefe del servicio de neurocirugía en Palmetto General Hospital. Eh, Sin más que decir, pues creo que es importante comentar que este tema de relevancia, sobre todo en nosotros los neurocirujanos, con respecto a los gliomas de bajo grado, tomando en cuenta la gran oportunidad que nosotros tenemos en hacer una cirugía radical y posiblemente hasta curación. Y lo más importante, que siendo gliomas de bajo grado, permitirnos mediante el tratamiento quirúrgico con máxima resección, eh, hacer que estos tumores en muchas ocasiones, por sus características de mutación que tienen, no se conviertan en tumores de mayor agresividad y obviamente el pronóstico cambia totalmente. Entonces, creo que es importante que el doctor Moreno pues nos exponga su conferencia con respecto a este tema. Gracias. Sí, gracias, doctor Valareso, por la invitación. Gracias a John Bennett, a José Valerio. Voy a compartir la pantalla. No sé si ella la alcanzan a ver. Ya se encuentra ahí. Hay que ampliarla nada más. ¿Ahí se Eso, ve? ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar y en la siguiente media hora voy a hablarles un poco sobre los gliomas de bajo grado. Una breve introducción, ¿no? Y aquí para empezar les pongo un primer caso, ¿no? En donde si escaneamos en la secuencia de T2 en el axial, vemos cómo tiene una lesión hiperintensa en el lóbulo temporal del lado izquierdo, que involucra parcialmente el lóbulo temporal, el uncus, por ejemplo, y si subimos un poco, pues también la ínsula y es una localización frecuente de gliomas de bajo grado y además es como se ven generalmente en la resonancia magnética. Siempre estos pacientes, las imágenes hay que verlas con mucho detalle, ¿no? Para saber si solamente hay compromiso neocortical o si hay compromiso también, por ejemplo, de estructuras mesiales o el stem temporal o el tallo temporal y en este caso la ínsula, ¿no? Porque todo eso nos puede orientar a cuál podría ser el mejor abordaje quirúrgico para lograr lo que comenta el doctor Valareso, que es una resección máxima segura. Vemos cómo se comporta el tumor en las diferentes secuencias. Vemos en el T1 simple cómo generalmente no capta contraste. Vemos aquí cómo no hay prácticamente captación de contraste. En el T2 y en el FLAIR, pues nos permite ver esa hiperintensidad, que no siempre es igual T2 que FLAIR, ¿no? El FLAIR nos permite ver un poquito más, además de la infiltración, también algo más un poco más de sensibilidad para el edema perilesional si es que existe. Ahora hay que recordar un poco lo que ha pasado con la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Desde 1979 a la fecha actual, el más reciente en el 2021, aunque ha habido algunos como adendums también más recientes, pero probablemente lo más importante fue en el 2021, en donde ya se incluyó el IDH como un marcador molecular muy importante para el diagnóstico, y ahorita vamos a ver por qué. Ha habido cambios importantes también en cuanto a que desapareció, por ejemplo, el término anaplásico, ¿no? Y eso también un poco porque vamos a ver cómo es más importante el estatus del IDH que el término anaplásico. Es decir, si es grado o 2 o 3, no hay tanta diferencia a cuando es IDH de tipo mutado o wild type. Y el IDH es la isocitrato de deshidrogenasa, la uno y la 2, ¿no? Existe también una tercera, y es una enzima que ya conocemos desde que estudiamos bioquímica, ¿no? Que pertenece al ciclo de Krebs, cataliza la conversión del isocitrato al alfa-cetoglutarato,
y producción de NAD-fosfato, que le da energía a fin de cuentas a las células, ¿no? Y esto protege un poco a la célula contra el daño oxidativo. Sin embargo, vamos a ver que cuando hay una mutación del IDH, pues esto puede provocar también un aumento del 2-hidroxiglutarato, ¿no? Y esto tiene, digamos, una finalidad de angiogénesis y de oncogénesis. Entonces, aquí hay cierta, digamos, paradoja en cuanto a que sabemos que el IDH mutado tiene mejor pronóstico, ¿no? A pesar de que lo que buscamos con los tratamientos, por ejemplo, que vamos a ver al final, ¿no? Con los bloqueadores del IDH1, es bloquear esta función exactamente para evitar la angiogénesis y la oncogénesis, ¿no? Y generalmente responden mucho mejor que los pacientes que lo tienen tipo salvaje o tipo wild type. Entonces aquí vemos cómo esto abre la puerta para fármacos como este, el vorasidenib, que ese permite entonces bloquear la formación del 2-hidroxiglutarato y entonces mejora el pronóstico de estos pacientes. Estas son algunas de las diferencias entre el IDH wild type, ¿no? Que es lo habitual, lo normal, o el IDH mutado, ¿no? Ya comentaba yo que el IDH mutado pues favorece este oncometabolito. Sin embargo, les va mejor que a los pacientes que lo tienen wild type, simplemente porque el wild type además es un marcador de mal pronóstico de inicio. Sabemos que los gliomas que nacen con un IDH wild type, como puede ser el glioblastoma, por ejemplo, pues ya nacen de una forma agresiva, ¿no? Desde un inicio, a diferencia de un astrocitoma que puede llegar a un grado 4, pero que si nació desde el principio como un IDH mutado, pues es un crecimiento lento y una transformación hacia la malignización también lenta. Esto lo estudiamos ya hace algunos años, en donde comparamos nuestra corte de pacientes con un grupo de Houston para ver el papel de la etnicidad, ¿no? En el estatus del IDH, y lo que encontramos fue interesante en cuanto a que fíjense cómo a nuestros pacientes, que son pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pues tienen un porcentaje de mutación, ¿no? Como lo vemos aquí, tanto el IDH1 como el IDH2, más grande que los pacientes hispánicos de Estados Unidos, blancos, negros, asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque vemos que al menos en nuestra serie, pues nuestros pacientes tienen un poquito de mejor pronóstico en cuanto a eso. Este IDH nos va a permitir dividir a los pacientes entonces en dos grandes grupos, ¿no? Uno son los que son IDH mutados y aquellos que son IDH wild type. Y a su vez, la parte de la otra molécula importante que es la 1P19Q, este marcador nos va a hablar de que cuando esté codeletado vamos a hablar de oligodendroglioma, ¿no? Entonces podemos tener oligodendroglioma, podemos tener astrocitoma de bajo grado, ¿no? Que corresponde a los IDH mutados. En cuanto al diagnóstico, la imagen pues suele ser sugerente de un glioma de bajo grado, ¿no? Aquí pongo varios diferentes. Aquí hay gliomas de bajo grado y gliomas de alto grado, ¿no? Este sería como el más característico de alto grado, en donde hay una necrosis central, captación heterogénea del medio de contraste, mucho efecto de masa, mucho edema perilesional, a diferencia de los de bajo grado, que los de bajo grado pues generalmente tienen menos edema, menos deformidad de las estructuras adyacentes, etcétera. Aquí vemos entonces la imagen de un glioblastoma típico, ¿no? En las diferentes secuencias y vemos un glioma de bajo grado, en este caso insular. Y si nosotros los comparamos, pues podemos nosotros ya simplemente con una resonancia estructural poder pensar si se trata de bajo grado o de alto grado, pero sin llegar a tener un resultado igual de sensible como la patología, ¿no? Entonces, ha ido avanzando la resonancia magnética también para tratar de detectar este tipo de mutaciones, ¿no? Y marcadores moleculares a través de la resonancia magnética. Aquí vemos un poco el resumen de las más importantes, que sería la 1P19Q y el IDH, en donde vemos que nos permite entonces ya agrupar a los pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, aquellos que tienen el TERT, la mutación del TERT solamente, pues son aquellos que tienen un glioblastoma y tienen un peor pronóstico. Y eso corresponde, por ejemplo, con los pacientes de mayor edad. Entonces sabemos que los gliomas de bajo grado generalmente están de este lado, ¿no? Como el triple positivo, que son pacientes más jóvenes al momento del diagnóstico y que estos marcadores les proveen un mejor pronóstico siempre y cuando hagamos una cirugía lo más radical posible. De ahí la importancia de nosotros, desde antes de operar al paciente, tener todo este tipo de marcadores ya en la mente. Si vemos las curvas de sobrevida nuevamente, aquí el TERT, correspondería a un glioblastoma, pues vean la sobrevida es muy pobre, ¿no? A diferencia de aquellos que tienen el TERT y el IDH mutado, que están hasta acá arriba.
Hay algunos otros marcadores que también son importantes, ¿no? Pero que no forman parte de la clasificación actualmente, que son estos que pongo abajo. Entonces, podemos dividir a los pacientes en tres categorías principales, ¿no? Aquellos astrocitomas que tienen el IDH mutado y el 1p19q no codeletado, por lo tanto es de origen astrocitario, pero al tener el IDH mutado tiene mejor pronóstico. Por otro lado está el oligodendroglioma, que también tiene el IDH mutado, pero además tiene la codeleción del 1p19q, y esto le da todavía un mejor pronóstico. Tienen mejor pronóstico los pacientes con oligodendroglioma que los que tienen astrocitoma, aunque ambos sean de bajo grado. Y el tercer grupo sería el astrocitoma IDH wild type, ¿no? Que sería el peor pronóstico. Se han buscado entonces en la parte de diagnóstico los biomarcadores, ¿no? A través de la radiómica, ¿no? Esto va encaminado hacia la medicina de precisión, ¿no? Es un campo emergente que nos permite que con una resonancia magnética podamos establecer un diagnóstico cada vez más certero y cada vez más parecido al reporte de histopatología y molecular. Para esto estamos ya nosotros digamos, conocemos muy bien los biomarcadores de laboratorio, ¿no? Todos los marcadores tumorales, por ejemplo, pues está ya muy bien validado en los laboratorios, ¿no? Que son técnicas que son muy reproducibles, ¿no? Pero esto todavía no se ha logrado reproducir al 100% en la parte de imagen. Si nosotros vemos resonancias magnéticas de diferentes hospitales o gabinetes, no son exactamente de la misma calidad. ¿No? Y no son de la misma calidad a veces por la potencia del resonador, por el software que se tiene y además por el conocimiento de los neuroradiólogos, de los radiólogos, de cómo hacen el procesamiento y el postproceso de las imágenes. Pero bueno, para esto hay unas fases, por ejemplo, de descubrimiento de nuevos biomarcadores, en este caso de imagen, y luego viene el proceso de validación con técnicas de rendimiento, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento? Es decir, área bajo la curva, sensibilidad, especificidad de cada una de estas, biológica y finalmente la clínica. Lo que se ha logrado en gliomas en general, pues es utilizar la difusión y perfusión principalmente, un poco también la espectroscopía, y vamos a ver en qué casos puede ser útil. Estamos acostumbrados a hablar de la tractografía, por ejemplo, ¿no? Que no, a fin de cuentas es como la traducción del mapa de colores de la fracción de anisotropía. Esa fracción de anisotropía nos dice cuál es la direccionalidad de las moléculas de agua, ¿no? Dentro de un tejido, y entonces estamos hablando de que esta, digamos, direccionalidad es diferente cuando estamos hablando de un tracto de sustancia blanca, por ejemplo, a un tumor que no sigue estos tractos y que a lo mejor es un movimiento más browniano o al azar. Pero bueno, como comentaba, generalmente lo utilizamos para transformarlo en una tractografía y planeación quirúrgica. Sin embargo, este tipo de estudios también nos da mucha información numérica, ¿no? Que es la que se está utilizando actualmente. Y vamos a ver cómo de manera general se logran áreas bajo la curva de 0.85, que es bastante buena, y nos permite entonces que a través de un estudio de difusión de resonancia magnética nos permita distinguir entre un glioma de alto grado y uno de bajo grado. Nos ayuda a predecir la sobrevida. Algunos artículos hablan ya de predecir, por ejemplo, el estatus del IDH simplemente por la difusión, distinguir entre metástasis y gliomas de alto grado y distinguir entre recurrencia del glioma y cambios relacionados al tratamiento, ¿no? Como pudiera ser edema inducido por radiación o radionecrosis. Por otro lado está la perfusión, ¿no? Que ya todos conocemos cómo funciona, pero en este caso también se está utilizando para la parte de radiómica, con un área bajo la curva en promedio también de 0.85, que es bastante buena. Y en este caso la perfusión se utiliza también para distinguir entre gliomas de alto y bajo grado, distinguir entre recurrencia del glioma y metástasis y cambios relacionados al tratamiento, y distinguir entre metástasis y glioma de alto grado, entre glioma de alto grado y linfoma primario del sistema nervioso central, y predecir también la respuesta al bevacizumab, en particular en el glioblastoma, ¿no? Recurrente. Entonces, en la parte de espectroscopía, pues ya se utiliza desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la difusión y perfusión nos dan más datos numéricos que pueden ser susceptibles a un análisis de radiómica. Entonces, la radiómica es básicamente lo que vemos aquí, ¿no? Lo que vemos aquí arriba sería como la resonancia estructural, que es la que puede ver el neuroradiólogo o lo que podemos ver nosotros como neurocirujanos, ¿no? Es decir, si capta contraste o no capta contraste, cuál es el contorno, ¿no? La heterogeneidad, etcétera. Pero abajo hay una gran cantidad de números, ¿no? Que nosotros los podemos sacar a través de algunos softwares especiales y que nos dan información que están escondidas a la visión humana.
¿no? Pero que a través de inteligencia artificial nos pueden dar algunos algoritmos para predecir qué tipo de tumor es, en este caso buscando gliomas de bajo grado. Este es uno de los que hemos publicado, ¿no? Más o menos recientemente, en este caso, para tratar de derivar estos biomarcadores radiómicos para el diagnóstico de los gliomas de la línea media, que principalmente se presentan en pediatría. Pero este es un ejemplo nada más de muchos, ¿no? Y para esto, pues es todo un em, algoritmo, ¿no? De segmentación, por ejemplo, del área de interés. Y luego viene un postproceso, que no voy a meterme mucho en esto, pero que nos va a dar, a fin de cuentas, una predicción, como lo vemos aquí. Y nosotros podemos entonces analizar la sensibilidad, especificidad, áreas bajo la curva, etcétera, para ver cuál es el rendimiento diagnóstico de cada uno de estos biomarcadores. El conectoma humano, hablando también del diagnóstico, ¿no? y planeación quirúrgica, pues también es importante, nos permite, por ejemplo, en un caso así, saber por dónde podríamos nosotros hacer el abordaje, ¿no? Lesionando la menor cantidad de sustancia normal, ¿no? Vemos aquí, si nosotros en este tipo de softwares de conectoma eh, pintamos todos los tractos y en este caso todos los tractos, vean, ¿no? Como pues prácticamente está rodeado de tractos de sustancia blanca. Lo que tenemos que saber es para qué sirve cada uno de estos y que nos permita hacer la planeación. Y si hacemos la parcelación, pues aquí vemos nuevamente la parcelación, prácticamente todo se pinta de colores porque todo tiene alguna función. Entonces estamos acostumbrados a hablar de áreas elocuentes como el sistema motor, sensitivo, visual y el lenguaje, pero hay muchas otras áreas que no son consideradas elocuentes en la actualidad, pero que sí son importantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la red ejecutiva central, el modo por defecto, ¿no? La red de atención, etcétera. Ahora, hablando un poquito de algunas cuestiones quirúrgicas antes de pasar a los casos clínicos, pues hay que hablar nuevamente de que la parte de la neurocirugía oncológica en los gliomas, pues es lo más importante. Tenemos que lograr un balance oncofuncional, una resección máxima segura, porque esto es lo que le va a dar el mejor pronóstico al paciente, ¿no? A diferencia de cuando hacemos una biopsia nada más. Pero después debemos de trabajar de manera conjunta con los neurooncólogos hacia una medicina de precisión que vamos a ver cómo no todos los pacientes se tratan igual. Entonces, este término de balance oncofuncional es muy importante, ¿no? Porque nos permite tener en mente que siempre tenemos que maximizar el grado de resección, pero siempre mantener una adecuada calidad de vida en el paciente. Y si esto lo trasladamos no solamente al quirófano, sino también a la parte del tratamiento sistémico, a la radioterapia, a la radiocirugía, a la terapia sistémica, a la quimioterapia, etcétera, pues siempre tenemos que tener en mente cuáles son los efectos secundarios potenciales para ver que este balance oncofuncional se mantenga en estos pacientes. Para la parte quirúrgica, pues siempre sabemos que tenemos que tener un conocimiento anatómico muy importante, la localización funcional, hacer un plan quirúrgico y una adecuada técnica quirúrgica, ¿no? Y así es como sería como el círculo en donde revisamos al paciente, tenemos que conocerlo muy bien, a qué se dedica, cuáles son sus expectativas de la cirugía, revisar las imágenes del paciente y actualizarlas y pedir a veces algunas secuencias especiales que ya comentábamos, difusión, perfusión, espectroscopía. Después la planeación de la cirugía, saber cuál es el abordaje, ¿no? Por donde vamos a lesionar menos parénquima cerebral normal, la hoja de cirugía segura y finalmente una buena técnica quirúrgica que puede ser con navegación, con ultrasonido, con fluorescencia, ¿no? Etcétera. Entonces el conocimiento anatómico es muy importante. De manera preoperatoria tenemos que nosotros ya saber qué le vamos a hacer al paciente, que puede ser una resección supramáxima, una resección máxima o una biopsia, ¿no? Y depende de cada caso. Este paciente acá abajo, por ejemplo, aunque ya dije que la biopsia no es lo ideal, pero un tumor de bajo grado bitalámico, pues no sería compatible, ¿no? Con la vida y con la función quitarle ambos tálamos, ¿no? Y todo lo que vemos aquí infiltrado. En este caso, si no vamos a lograr una resección máxima segura, pues mejor hacemos una biopsia, pero algunos otros sí se puede hacer una resección máxima y otros una resección supramáxima. Aquí pongo un ejemplo de una supramáxima en donde el objetivo es quitar el GTB, que es la enfermedad macroscópica, pero además todo lo que pueda verse también hiperintenso, que pudiera ser infiltración tumoral, pero que también pudiera ser edema, ¿no? Secundario a la presencia del propio tumor. Pero esa es una resección supramáxima, que sería lo ideal siempre y cuando no provoquemos un déficit neurológico postoperatorio. La resección máxima es la resección del GTB, la enfermedad macroscópica, aunque dejemos áreas hiperintensas alrededor que podemos pensar que pueden ser edema
¿no? Vasogénico. Y biopsia, como en este otro caso, un tumor de la línea media, ¿no? En este caso fue un linfoma, fue una biopsia guiada por estereotaxia, ¿no? De esta zona de aquí, y sí se corroboró un linfoma. Aquí no me voy a meter mucho a describir cada uno de estos artículos, nada más para que vean algunos de los que existen que nos hablan de la importancia de la resección máxima, ¿no? Que fue a lo mejor motivo de discusión hace algunos años, pero actualmente el consenso es que tenemos que quitar lo más que se pueda del tumor, ¿no? Y eso tiene un impacto en la sobrevida del paciente a largo plazo, tanto en gliomas de alto grado como en bajo grado, pero particularmente, como vemos en estos artículos, en los de bajo grado, ¿no? Es en donde mejor expectativas se puede llegar a tener, e incluso algunos artículos hablan de un second look, es decir, yo opero al paciente, le hago una resonancia postoperatoria inmediata, veo que sí le dejé un tumor residual, pues lo puedo volver a meter ese mismo día o al día siguiente a terminar de quitarlo. Eso es el second look y ha demostrado un mejor control a largo plazo. Siempre tenemos que minimizar el impacto funcional con la cirugía y eso pues va de la mano con una buena planeación quirúrgica. Esta fue la primera guía mexicana que publicamos con el doctor Santiago Núñez, que actualmente está en Guadalajara, y que habla y nos orienta un poco, por ejemplo, a, bueno, dependiendo del óvulo en donde se encuentra el tumor y del lado en donde se encuentra el tumor, pues nos permite saber cuáles son las áreas funcionales, cuáles son los tractos, cuáles son las pruebas neuropsicológicas que podemos hacer en el intraoperatorio y cuáles son los errores y las respuestas esperadas, ¿no? Y de esta manera mapear prácticamente cualquier parte del cerebro. Pasando a los casos clínicos, el primer caso, esta es una paciente joven eh, que se había operado en otro hospital, le hicieron una biopsia, comentaron que era un astrocitoma gemistocítico, esa era la única información que teníamos, y decidimos no radiarla, enviaron para radioterapia, pero decidimos no radiarla y más bien ofrecerle, hablar con sus cirujanos y decirle que lo mejor era quitarlo, ¿no? Y en este caso aceptaron, hicimos una planeación, como ya comentábamos, ¿no? Con tractografía, una resonancia funcional en este caso vean cómo es un tumor que está muy grande, pero parece nacer del cíngulo, ¿no? Parece que el epicentro está en el cíngulo medio, ¿no? Y luego se extiende dorsalmente y aquí pareciera que también involucra el cuerpo calloso, parece que está desplazada esta parte, pero que la parte central está infiltrada, ¿no? Como lo vemos aquí. En este caso, entonces, vemos las diferentes secuencias, ¿no? Para planear por dónde vamos a entrar y sobre todo en un caso ya operado previamente. En este caso vemos la resonancia funcional, ¿no? Para la parte motora, lenguaje también, y la tractografía. Aquí vemos el área por donde abordaron. Fue un abordaje que, digamos, lo ideal hubiera sido abordarlo por arriba, ¿no? Para no atravesar las fibras corticoespinales que están desplazadas lateralmente por el propio tumor. Pero en este caso, bueno, se tomó la biopsia, afortunadamente no hubo ningún déficit postoperatorio, pero en este caso, pues lo que hicimos fue ampliar la incisión y planear entrar ahora a esta región, ¿no? Aquí vemos entonces la ampliación de la craneotomía, en este caso con neuronavegación, también con ultrasonido intraoperatorio, que es muy útil en estos gliomas, ¿no? Y nos permite entonces hacer una resección máxima segura, como lo vemos aquí. Y esta paciente, yo la operé hace como 10 años, ella falleció apenas el año pasado, pero fue una sobrevida bastante larga, ¿no? Y en este caso fue una paciente que tiene un astrocitoma gemistocítico, que sabemos que es de grado 2, pero que el hecho de que sea gemistocítico le implica un peor pronóstico, ¿no? Pero esta paciente vivió prácticamente casi 10 años después del postoperatorio, ¿no? Aquí lo vemos. Ahora, aquí el segundo caso es un paciente que había sido operado también como 10 años atrás en otro hospital. Se le hizo una biopsia, se le dio radioterapia y quimioterapia y se mantuvo bien esos 10 años, 11 años. Y llegó con nosotros por un descontrol de crisis, ¿no? Crisis que se caracterizaban por tener un arresto del lenguaje. Lo abordamos igual junto con los epileptólogos y en este caso pues decidimos entrar con una craneotomía centrada hacia el punto silviano anterior, ¿no? Hacemos la craneometría, ¿no? Y en este caso, pues entonces, al ser del lado izquierdo, ¿no? En la tercera circunvolución del frontal, pues definimos operar al paciente despierto, ¿no? Y aquí lo vemos. Ese es un sabrote para madera. Mientras repites el uno. Dímelo. Ese es un caracol. Ahí está con las pruebas de nominación. Un poco y van a ver cómo de repente hace un arresto de lenguaje, ¿no? Bien.
Sí, soy la casa. Bien. Estímulo. Vean ahí cómo trata de hablar, pero no emite lenguaje, ¿no? Entonces, ahí hizo un arresto del lenguaje, ¿no? Entonces, eso nos permitió mapear muy bien y hacer una resección prácticamente casi completa, ¿no? Con mejorando otra vez la expectativa de vida de este paciente. El tercer caso, un paciente que de hecho es médico, ¿no? Él sigue sin actividad tumoral, médico, y que se diagnosticó realmente como un protocolo de investigación. Él fue uno de los controles sanos, y en ese control sano pues salió este glioma de bajo grado, ¿no? Que lo operamos, fue una resección completa, y se ha mantenido con vigilancia en el tiempo, ¿no? Y con un muy buen control local. Este otro paciente que operamos con el doctor Daniel Ballesteros cuando estaba haciendo su fellow de neurooncología y la doctora Ariadna Suárez, en donde vemos cómo lo, lo- lo que le interesaba, lo que le interesaba a este paciente pues, era conservar su capacidad de tocar, ¿no? Diferentes instrumentos porque a eso se dedicaba. Él es músico, ¿no? Folclórico. Entonces lo pusimos a tocar varios instrumentos, se hizo un mapeo y después del mapeo él siguió tocando mientras se iba haciendo la resección con sus diferentes instrumentos, ¿no? Y el paciente salió bien con una resección total, ¿no? Y con un buen pronóstico a largo plazo y sin necesidad de recibir terapia adyuvante. En estos casos vamos a ver que cuando se hace una resección completa se puede vigilar en el tiempo. Este otro paciente que fue visto en Puebla y le diagnosticaron un probable absceso frontal, le dieron antibiótico por algunos meses, ¿no? Aquí vemos julio del 21 y no tuvo buena respuesta, ¿no? Al contrario, fue creciendo porque realmente no era un absceso, era un glioma, pero lo mantuvo en vigilancia. Cuando llegó con nosotros, pues hicimos el diagnóstico de un glioma y en este caso, pues le propusimos ya una cirugía, ¿no? Entonces se hizo la planeación con la resonancia estructural. Aquí vemos en las diferentes secuencias, vemos el T2 como tiene ya también edema perilesional, ¿no? Lo vemos también en el coronal, un tumor que también parece nacer como del cíngulo, aunque ya cuando son tan grandes es difícil saber exactamente de dónde viene, ¿no? Pero incluso la clínica de este paciente eran cuadros como de despersonalización, ¿no? De hecho, lo fue visto inicialmente por un psiquiatra, ¿no? Pero lo que estaba provocando era sus síntomas, pues realmente era este tumor que sí vemos como infiltra el cíngulo y desplaza el cuerpo calloso o parece infiltrarlo parcialmente, ¿no? Se hace la planeación, ¿no? En este caso también con estimulación motora, ¿no? Y en este caso usamos también el QuickTOM, que es para conectoma, que nos permite entonces localizar tractos, como vemos aquí el tracto córtico espinal en sus diferentes proyecciones, el frontal de Aslant, y todos estos tractos podemos nosotros luego convertirlos en volúmenes para navegarlos, en este caso el córtico espinal, y nos permite ver que el córtico espinal está desplazado hacia atrás y un poquito lateral, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos, esto no sustituye al mapeo cortical directo, ¿no? Pero sí nos permite ahorrar tiempo porque sabemos hacia dónde ir a estimular más rápido, ¿no? El frontal de Aslant también lo podemos crear como un volumen, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje también, la red sensorimotora, ¿no? Y así podríamos hacer pues las que se encuentren en el camino, digamos, y que queremos nosotros cuidar o queremos mapear, ¿no? Y entonces logramos una resección también máxima segura, ¿no? Donde el paciente sigue bien, ¿no? Con una resección total. Estos son sus últimos estudios de control, en donde vemos cómo no hay evidencia de la enfermedad y el paciente se mantiene además sin crisis también. Otro caso, pero este ya es uno de alto grado, ¿no? En este caso lo pongo para demostrar un poquito el uso de la fluorescencia, que lo hemos usado también en bajo grado, ¿no? Sin embargo, la mayor utilidad sin duda es en el glioblastoma, ¿no? Un segundito. Perdón. En el glioblastoma, ¿no? Pero también se puede utilizar en bajo grado. En este caso utilizamos el 5-ala y vemos cómo se comporta el tumor muy grande, parece originado en el tálamo. En este caso entramos entre el punto de unión entre el surco interparietal y el surco postcentral, ¿no? Hicimos craneotomía, además usamos neuronavegador y usamos endoport, ¿no? Ahí vemos entonces cómo vamos entrando con el endoport, ya que exponemos el tumor
empezamos a tomar la biopsia, mandamos tejido para definitivo y luego continuamos con la resección. Y ahí vemos entonces cómo usamos el 5-ALA, ¿no? Que el doctor Valareso tiene mucha experiencia con esta sustancia y que nos permite hacer resecciones más amplias, ¿no? Y este caso es interesante porque vean cómo utilizamos el 5-ALA, vamos a ir avanzando por cuestión de tiempo, pero van a ver la utilidad del 5-ALA y ahí viene la última parte del tumor. Y vamos a ver cómo se hizo una resección también subtotal. Queda un nodulito pequeño acá y otra parte en la parte dorsal, ¿no? Pero aquí sí hubiera sido ya muy riesgoso meternos, ¿no? Pero esta paciente se mantuvo, tuvo una sobrevida más o menos de poquito más de 4 años, ¿no? Recibió protocolos TUP, ¿no? Radioterapia, quimioterapia, tuvo una recurrencia. Fíjense cómo este es en el 2019 en el postoperatorio. Para el 2023 empezó a tener un crecimiento y en mayo del 23 la tuvimos que operar otra vez por esta recurrencia. Utilizamos el mismo abordaje, pero en este caso utilizamos la fluoresceína, ya no teníamos el 5-ALA, utilizamos la fluoresceína y vemos cómo también puede ser útil, sin embargo, no es tan específica como el 5-ALA, ¿no? Sabemos que va y entra en donde esté rota la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero sí nos puede orientar. Y en gliomas de bajo grado yo le he utilizado y también nos ayuda en algunos casos, en otros no. A mí todavía no me queda claro por qué en algunos sí y otros no es de utilidad, ¿no? Pero con la ventaja, pues, de que es más barato, ¿no? Y es más accesible. En este caso, una resección parcial, ¿no? Más o menos como de un 60-70%. La paciente estuvo un año todavía bastante bien, recibió tratamiento complementario con bevacizumab y una reirradiación con radiocirugía, y se mantuvo bien y la paciente falleció, pero también tuvo que ver un poco que ella suspendió el bevacizumab, ya no quiso seguir y ahí tuvo una recurrencia ya fatal. Este otro caso, ya casi para terminar, una paciente de más de 80 años de edad con esta lesión muy infiltrante, difusa, en donde lo que hicimos fue más bien una biopsia. Consideramos que a esa edad tratar de hacer una resección grande, pues no tenía mucho sentido en un tumor tan infiltrante. En este caso, planeamos por neuronavegación una toma de biopsia, pero utilizamos también el 5-ALA, ¿no? Que también puede ser útil, ¿no? Para saber que estamos enviando tejido suficiente, ¿no? Aunque sabemos que pues no es indispensable, ¿no? En este caso, usamos el 5-ALA y vemos cómo es para tomar la biopsia neuronavegada y lo sometemos al microscopio, ¿no? Y vemos cómo florece, ¿no? Entonces sabemos que estamos enviando un tejido que puede ser útil para el neuropatólogo, ¿no? En este caso el resultado fue un oligodendroglioma anaplásico y la paciente pues fue a tratamiento adyuvante. Y ese tratamiento adyuvante, como vemos aquí ya muy brevemente, pues dependerá mucho del estado funcional primero del paciente y la otra es si tiene tumor residual o no tiene tumor residual. En este caso, si hablamos de un oligodendroglioma, que tiene que tener un IDH mutado y una codeleción del 1p19q, con un estado funcional adecuado de más del 60% sin tumor residual, pues se debe idealmente observar en el tiempo, ¿no? Y hacer resonancias seriadas. Si tiene tumor residual o tumor recurrente después de haber sido seguido en el tiempo, pues hay que ver si tiene bajo riesgo o alto riesgo, de acuerdo a los criterios ya conocidos de Piñati, y entonces ver si pudiera ser un potencial paciente para un inhibidor del IDH como el vorasidenib, que en México todavía no lo tenemos. Yo tengo 2 o 3 pacientes ya, bueno, dos y uno que va a empezar, que lo compran en Estados Unidos, pero que se los administran, ¿no? Bajo un protocolo, afortunadamente, ¿no? Y responden bastante bien. Y en la parte de los pacientes que no tienen un buen estado funcional, pues son tratamientos ya un poquito más como la radioterapia, por ejemplo, ¿no? Que tratamos de evitarla al máximo en estos pacientes, pero si el paciente ya tiene un mal estado funcional, la radioterapia puede ser una buena opción como de rescate, ¿no? Y lo mismo sucede si hablamos de astrocitomas que tienen el IDH mutado, pero no tienen la codeleción del 1p19q y más o menos el algoritmo es muy parecido. Por eso les comentaba yo que es más importante el estatus del IDH que la histopatología como tal, ¿no? O el grado histológico. Y ya para concluir, pues el balance oncofuncional es la piedra angular del tratamiento de pacientes con gliomas de bajo grado. El abordaje diagnóstico y terapéutico debe ser siempre multidisciplinario y es un campo muy amplio de investigación, tanto básica, ¿no? Y también la parte de imagen y biomarcadores, como en la clínica y en la parte quirúrgica. Muchas gracias.
Excelente charla, doctor Moreno. Yo creo que bastante claro y preciso lo que estamos hablando del concepto propio de lo que se necesita saber de los gliomas de bajo grado, tanto en el comportamiento biológico, como también en las características. Y el, condensando la parte de la tractografía, los conectomas, la parte propia de la neuronavegación, la ecografía y en muchas instituciones la parte de la resonancia intraoperatoria. Suma mucho, obviamente, todo este arsenal intraoperatorio como para llegar a ese objetivo de una máxima resección o resección supramarginal, si es posible. Eh, una de las cosas que a mí siempre me causan ciertos inconvenientes es el hecho del desplazamiento hasta cierto punto que durante el procedimiento quirúrgico se produce cuando estamos con la guía de la neuronavegación. Para ti la neuronavegación sigue siendo el estándar con respecto del principio hasta el fin de la cirugía, o lo utilizas bajo ciertos parámetros de tiempo en la cual sabes aquí me es valioso y acá no me es valioso y me dirijo para otras cosas. Esa es una de las primeras inquietudes. Luego Claro, le doy la palabra al doctor Valerio. claro. Bueno, no, el neuronavegador lo considero importante, pero no es ni indispensable. Y yo dudo mucho a veces de la navegación, ¿no? Porque sabemos que hay un brain shift, ¿no? Y a menos que uno tenga una actualización con ultrasonido, pues entonces uno puede seguir confiando en la navegación. Pero yo confío, y de hecho la uso, por ejemplo, para cuando está la superficie ya expuesta, hacemos el mapeo. Y yo generalmente le pongo como una seda, ¿no? Mapeando, ¿no? Con el navegador, cuál es el contorno de la superficie del tumor. Pero de ahí hacia adentro ya confiar en la navegación ya creo que no es tan útil, ¿no? Y más bien es un poquito, creo que sea ya la experiencia, ¿no? De cuando uno llega a la transición del tejido sano y saber cuáles son los tractos que se va a encontrar, ¿no? Y ver con detalle la imagen de cuál es el siguiente giro, ¿no? En dónde está digamos, la barrera pial, ¿no? Hasta donde yo planeo llegar y me baso más un poquito en eso, en resecciones subpiales, que en la propia navegación. Bien. Doctor Valerio, ¿algún comentario con respecto a la exposición del doctor Moreno? Yo creo que es una, bueno, antes que nada, gracias, Sergio, felicidades por tu presentación. Creo que es una presentación muy explícita de todo lo que está sucediendo con los gliomas de bajo grado, y creo que vale la pena retomar el tema porque mucha gente tiene todavía un poco equivocado lo que es el concepto de, o no entiende todavía lo que es ser un neurocirujano oncólogo dentro de la misma neurocirugía. ¿Sí? Claro. Eh, y, y creo que es importante que has comentado todos esos diferentes protocolos. Creo que si faltó algo comentar, no, o no sé si lo alcanzaste a decir, fue que en los gliomas de bajo grado, pues hay gliomas de bajo grado considerados en la clasificación anterior, ¿sí? Que pueden ser wild type IDH, ¿sí me explico? IDH wild type. Y esos automáticamente son considerados glioblastomas moleculares, ¿sí? Y se deben de tratar como glioblastomas. Sí. Eh, y ese es una cosa que dijiste es muy cierto. Prácticamente tenemos los gliomas que son IDH, ya sean wild o sean mutados. Eh, Creo que la neurocirugía oncológica es el área que nos permite manejar, de acuerdo, como tú bien lo dijiste, a la experiencia de la escuela de cada quien con todos los juguetes de la neurocirugía con Ujú. respecto a las otras especialidades. El neurocirujano oncólogo, como dije la última vez, pasa a ser el Bruce Wayne de la neurocirugía. Es el caballero de la noche, el Batman, el que juega con todos los juguetes. Manejar Ultrasonido, navegador, resonancia transoperatoria, tomografía transoperatoria. Pero juguetes. el problema no es solamente manejarlo. Las otras especialidades. El neurocirujano oncólogo, como dije la última vez, pasa a ser el Bruce Wayne de la neurocirugía. Es el caballero de la noche, el Batman, el que juega con todos los juguetes. Manejar Ultrasonido, navegador, resonancia transoperatoria, tomografía transoperatoria. Pero juguetes. el problema no es solamente, no sé qué fue lo que pasó, pero
ahora sí. Como dije la última vez, pasa a ser el Bruce Wayne de la neurocirugía. Se está repitiendo varias veces. Caballero del Batman, el que juega con todos los juguetes. Ultrasonido, navegador, resonancia transoperatoria, Creo que hay tomografía. un micrófono abierto y El problema no es solamente no sé qué. sí nos Bueno, entonces, pero el asunto no es jugar con los juguetes, es saberlos usar, ¿no? Así es. Y si no lo sabes usar, puedes causar catástrofes también en la cirugía. Sí, creo que los gliomas es un área fascinante en el aspecto de que en nuestros últimos 25 años hemos visto cambios de ser la cirugía del residente de mayor jerarquía a tratar de ser manejado por el super especialista o el subespecialista. Estamos, estamos tan lejos y tan cerca con la evolución de los gliomas que a los que estamos involucrados en ellos nos puede apasionar mucho el concepto. Sí. Creo que es un área de la neurocirugía que tiene bastante todo mucho que dar. Y al revés de lo que mucha gente piensa de que todos se van a morir. Tienen que pensar que hace 25 años estos pacientes se morían en 3 meses y ahora pueden durar 3 años, 5 años o 10 años como le ha durado a Sergio. Dependiendo de los algoritmos que se utilicen y las nuevas estrategias de manejo que existan. Las nuevas generaciones deben de utilizar este camino como una parte entusiasta para poder seguir tratando a los pacientes. Una cosa que es importante mencionar, y yo estoy haciendo estudios de trabajo de eso, que se los menciono, es el 5-ALA. No solamente es un medicamento que causa fluorescencia, sino que también condiciona una radiosensibilidad y causa una disminución de la reparación del DNA que es dañado por la radiación. Entonces, por concepto, si tú tratas al paciente con 5-ALA en el momento de la cirugía y tienes el 5-ALA en ese momento y le das radiación transoperatoria, fuera de que puedes destruir las células tumorales en ese momento, puedes disminuir la reparación del DNA. Entonces, ahorita en nuestra institución estamos publicando precisamente el uso de 5-ALA y radiación transoperatoria. Y los estudios preliminares son muy interesantes. No suficientes para poder dar un statement, pero es algo que se debe de considerar. Creo que la resección máxima de la lesión, como la resección super máxima de la resección, es importante también aclararlo. Todos los estudios prospectivos aleatorios que existen de resección supramáxima la consideran como algo importante para los gliomas de alto grado. Pero para los gliomas de bajo grado, fuera de los estudios franceses, no existen estudios donde se puede decir que en forma consistente una resección supramáxima, o por lo menos no hay publicaciones al respecto, una resección supramáxima en los gliomas de bajo grado no afecte o no sea tan útil como la resección de los gliomas de alto grado. ¿Por qué? Porque en los gliomas de bajo grado, esas áreas funcionales todavía no han sufrido ese fenómeno de plasticidad. ¿Sí? No hay estudios funcionales donde se ven que cuando el tumor no afecta la corteza cerebral, la capacidad de recuperación funcional es mucho menor que cuando afecta la corteza cerebral. Cuando el tumor afecta la corteza cerebral y tú le haces estudios de resonancia funcional, tú ves cómo el cerebro contralateral ha tratado de tomar esas posiciones para hacer esa función. Y haciendo esos estudios funcionales preoperatorios te permite saber la capacidad de recuperación funcional que puede tener un paciente. Bueno, fuera de todo, no tengo mucho que comentar. Creo que el doctor Sergio ha dicho todo. Te felicito, Sergio. Saludos, Roberto. Te veo que estás ahí. Y saludos a todos. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos. Démosle la palabra al doctor Herrera para que también haga sus comentarios y luego tengo otras inquietudes. Por favor, doctor Herrera. Bueno, un gusto, saludos a todos. Escuché la charla, pero no estaba como panelista, pero escuché todo.
Así que quiero felicitarlo, Sergio, muy lindo la Ah, presentación, gracias. muy buenos los resultados y a mí me pone muy contento que estamos finalmente, porque hasta hace unos años no era así, pero ahora sí estamos todos los neurocirujanos de acuerdo en que estos gliomas sean de alto o bajo grado, la mejor oportunidad para el paciente que lo podamos sacar, que lo podamos extirpar como nos ha mostrado, con diferentes herramientas. Yo quiero decir, dar una opinión sobre dos cosas. Una, los estudios y, digamos, la invasión que hemos tenido de los oncólogos hacia dentro de la neurocirugía, que sin duda nos ha traído mucho adelanto en el conocimiento de los tumores y creo que a futuro a lo mejor el camino esté por ahí. Cuanto más tumores estudiemos ahora, cómo se componen y qué pronóstico tienen, a lo mejor encontremos la droga adecuada y esto que empezó queriendo ser un antibiograma para los tumores, en algún momento a lo mejor lo sea, ¿no? Entonces, de tener una droga para cada tumor o un tratamiento inmunológico. Yo creo que el camino va a ir, para el futuro, todos estos estudios que se están haciendo son buenos. A veces a mí no me gusta cuando operamos y hacemos mucho esfuerzo para sacar un tumor en forma completa, un glioma de alto grado, que estemos un mes perdiendo tiempo cuando sabemos que un mes es mucho en el crecimiento de un glioblastoma, en un remanente de un glioblastoma. Entonces eso es un poco la contra, la diferencia que a veces le planteamos a nuestros propios oncólogos. No puedo esperar un mes para iniciar una radioterapia que vos tengas hecho la de lesión del último cromosoma y un estudio inmunistoquímico y después el otro y estemos un mes para tener un resultado con un tumor creciendo. Así que muchas veces yo indico personalmente iniciar la radioterapia porque si es un glioma de alto grado sé que lo voy a hacer igual y después el estudio prospectivo de cómo va a ser la evolución o el pronóstico va a ser diferente. Pero en nuestra experiencia hemos visto que independientemente que sea mutado, no mutado, con codelesión, codelesión, nada va a darle mejor pronóstico al paciente que nosotros cualquier tipo de estructura histológica que tenga ese tumor lo saquemos. Si nosotros lo sacamos, es el mejor factor pronóstico. Después nos va a ayudar, obviamente, si es mutado o no es mutado, vamos a poder decirle a la familia que la perspectiva a lo mejor va a ser diferente. Pero lo primero, la cirugía, lo primero no es el estudio inmunohistoquímico para nosotros, ¿eh? Yo le doy más importancia a poder sacar el tumor y después, bienvenido lo que podamos aportarle. Y no perder tiempo, insisto, porque a veces hemos pasado más de un mes hasta que el oncólogo indica la radioterapia en un paciente que la necesita enseguida. Eso por un lado. O sea, creo que nos va a aportar mucho el estudio anatomopatológico de los tumores a futuro más que lo que nos está aportando ahora. Respecto al cirugía con paciente despierto, bueno, creo que es el uso que nosotros preconizamos y que hay que hacer. No forzar la indicación del despierto, sino hacerlo cuando estamos en áreas elocuentes, sobre todo lenguaje, área motora. Yo no creo, ya lo he dicho en este mismo canal y con el amigo Alberto, conoce mi opinión, no creo en que se operen despiertos pacientes con tumor del lóbulo frontal derecho, no dominante, temporal derecho, lóbulo occipital. Y también saben todos que operar despierto tiene un límite, está limitado por condiciones del paciente, no se puede operar despierto a los niños que tienen una frecuencia de gliomas muy alta, o sea que tampoco creo que ese sea el camino definitivo y que no todos los gliomas se puedan operar despierto, ni todos los pacientes, pero cuando está indicado, con criterio, como nos ha mostrado acá Sergio, bueno, es una herramienta importante. Como puede a veces ayudar la navegación, a veces puede ayudar la ultrasonografía, que para el que es ducho también es una herramienta muy buena. Y hay una cosa que nosotros estamos viendo y, y estamos muy convencidos que el tumor no tiene función.
lo venimos diciendo hace mucho. Siempre que hemos sacado tumor, nunca hemos afectado la función del paciente. Por eso es que creo que la imagen a futuro va a ser la guía con imágenes de resonancia intraoperatoria. Creo que va a ser una gran herramienta y creo que la vamos a tener universalizada cuando las compañías se pongan de acuerdo y no nos pretendan vender equipo que no podamos comprar. En América Latina, que creo que hay uno o dos sistemas de los que se están vendiendo, pero creo que la imagen, como lo ha dicho ahora recientemente Michael Berger, la imagen intraoperatoria va a ser la navegación guiada por resonancia magnética, va a ser el futuro en los gliomas, ¿no? Bueno, es mucho para hablar, pero ya les digo, estoy contento porque estamos de acuerdo. Antes he escuchado profesores míos, maestros en los congresos decir, bueno, total, sacamos un poquito, hacemos una biopsia, todo lo mismo, no es todo lo mismo. Y hoy en eso estamos de acuerdo. Así que bueno, nada más, Qué felicitarlo de bueno. nuevo, Sergio, muy linda la Hay, Gracias. presentación. hay un tema interesante que se ha comentado, Sergio, doctor Herrera, doctor Valerio, es sobre el uso de la fluorescencia, 5-ala, como dijiste tú, que en ciertas ocasiones sueles utilizarlo en los gliomas. Primero tiene que dar claro una cosa, que en los gliomas de bajo grado, casi el 55% de los gliomas de bajo grado tienen algún foco anaplásico en algún lado. Eso tiene que Claro, quedar bien, eso tiene que quedar bien claro. Y casi el 20 al 22% de los gliomas de bajo grado con fluorescencia 5-ala pueden captar fluorescencia en alguna zona. Y hay que tomar en cuenta que generalmente en el glioma de bajo grado, sabiendo nosotros la máxima resección con menos morbilidad de estos casos, el uso del 5-ala tiene que ser también tomado muy en cuenta bajo qué factores, los factores radiológicos, la evaluación radiológica prequirúrgica, sobre todo con la resonancia magnética, las altas sospechas de áreas anaplásicas, es importante. ¿Por qué? Porque eso te hace a ti tomar la decisión del uso o no del 5-ala. En muchas ocasiones, hace cambiar totalmente el diagnóstico patológico y por ende el cambio y el tratamiento del tratamiento oncológico que ese paciente, porque no es lo mismo un glioma de grado 2 que tener un foco anaplásico en la cual el resultado sale un grado 3. Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese factor también como una parte de interés para lo que hacemos neurocirugía oncológica, de si hay a la mano la fluorescencia 5-ala, tomar en cuenta este factor. Y el video que tú presentaste, Sergio, respecto a la biopsia con fluorescencia, es sumamente interesante. Y yo tuve un caso similar, pero ahí lo que utilicé fue el mini endopuerto. No sé si o tú ubicas al mini endopuerto, que es el de diámetro muy, muy pequeño. Y con ese lo localizamos en el área de la lesión y focalizamos con microcirugía directamente el sitio donde estaba la fluorescencia y captamos. Y la resonancia decía glioma de bajo grado, pero había captación de fluorescencia. Entonces, y esto hace cambiar totalmente el parámetro. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? O la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos modificar un poco más la técnica de la fluorescencia para ver si hay mayor captación? Un ejemplo, aumentar la dosis. Otro ejemplo, el tiempo de administración puede ser una opción en la cual nos puede hacer cambiar la, la, la mayor captación de fluorescencia en estos pacientes con gliomas de bajo grado. Son dudas y preguntas que quedan sueltas que realmente no sabríamos decirlo, ¿no? Si se puede o no se puede. No sé qué opinas tú, Sergio, con respecto a ese tema. Sí, sí, gracias. Bueno, sí, varios comentarios. Uno del 5-ala, del último comentario. Eh, yo estoy de acuerdo, es decir, sin duda los artículos hablan de que es más útil en los de alto grado, ¿no? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo que puede servir en algunos de bajo grado, ¿no? Sobre todo pensando que en algunos, por supuesto, ya tiene focos de mayor grado de malignidad y que no los localizamos por resonancia. Sin embargo, depende de otros factores, ¿no? Ya son factores más económicos también, ¿no? Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a hablar solamente de fluorescencia a Medellín y me decían, bueno, es que aquí ya tenemos 5-ala, pero no recuerdo el número, pero nos compraron tantos frascos de 5-ala. Bueno, entonces me preguntaban, ¿los debemos de usar en bajo grado? Bueno, pues depende, es decir, si la ciencia ha demostrado que en alto grado es en donde mejor
resultados se tiene, pues yo los usaría solo en los que sospechamos un glioblastoma, ¿no? Porque no tengo el recurso infinito, se van a acabar. Y si me los gasto en bajo grado, cuando yo tenga glioblastomas en donde es mucho más útil, pues ya no voy a tener. Si uno lo tiene ya y en todos los pacientes lo puedo utilizar, yo lo utilizaría pues casi en todos también, ¿no? En eso coincido. Ahora, en lo que comentaba el doctor Herrera, que creo es importantísimo, ¿no? Creo que lo que más nos puede molestar a un cirujano es que uno le quite todo el glioblastoma y llegue a los 2 meses y no lo han radiado, ¿no? Y no ha recibido tratamiento adyuvante, ¿no? Y hay que volver a operarlo con todo lo que implica en el pronóstico mucho más pobre. Eh, y en eso estamos trabajando nosotros un poco porque en el instituto pues la logística no es sencilla. Son pacientes que vienen, por ejemplo, de estados muy alejados, ¿no? Que a veces tienen que viajar 12 horas, ¿no? Y entonces los operamos, se regresan y a veces no es que los radiooncólogos no quieran radiarlos, es que el paciente no tiene los medios para venir, ¿no? Es un poquito también esa parte. Entonces estamos trabajando en esa cuestión para optimizar los recursos del paciente y que venga una sola vez, ¿no? Que se opere, que a lo mejor se quede en un albergue a lo mejor a las 3 semanas empecemos, 2 semanas empecemos la radioterapia y luego ya se vaya, ¿no? En eso estamos trabajando para no tener esos casos desafortunados. Ahora, la biología molecular sí considero que es muy importante, es decir, si nosotros sospechamos que es glioblastoma, por supuesto, todos a radio y quimio, ¿no? Protocolos TUB y a veces también bevacizumab, ¿no? Pero cuando son bajo grado, nosotros tratamos de radiar lo menos posible. Si tenemos uno de bajo grado, IDH Sí, mutado con resección completa, no los radiamos. nada, Y solamente entonces, cerrar. exacto, y eso va de la mano un poquito con el comentario del doctor Valerio, que sí, sin duda la radioterapia intraoperatoria ha demostrado ser útil, ¿no? Me parece que no es mejor todavía que los protocolos estándar, creo que sigue siendo algo de investigación. Pero esa radioterapia intraoperatoria también tiene que ser en alto grado, ¿no? Tiene que ser en un paciente que se manda un transoperatorio, que sospecha uno alto grado, por supuesto, manda uno transoperatorio, lo reportan como alto grado y entonces sí utilizar el Intravim, ¿no? O cualquiera de los que existan para dar un tratamiento intraoperatorio, pero en bajo grado eso no sería tan útil. Y mi último comentario es en la parte del supramáxima, ¿no? Que por supuesto, yo hablo del supramáximo de manera general, pero tiene mucho más utilidad en el alto grado, porque el alto grado tiene el GTB, que es la enfermedad macroscópica, y tiene la hiperintensidad que está alrededor en el FLAIR y en el T2. Y la supramáxima es incluir todo ese Todo T2 que está hiperintenso. Si nosotros vemos los de bajo grado, pues más bien lo que vemos hiperintenso generalmente es el tumor, es el GTB, y algunos tienen un poquito de edema perilesional, pero muchos otros no tienen edema, la ¿no? mayoría. Entonces, sí, exactamente, la mayoría no tiene edema. Entonces, hablar de supramáxima en bajo grado, pues son solo muy poquitos casos, ¿no? Ujú. Es verdad. El doctor Herrera, ¿algún comentario? Doctor Sí, yo Valerio. quería decirte, nosotros estamos usando, no tenemos 5 alas, pero estamos trabajando con fluoresceína. Llevamos un año y un poco más de experiencia, pero estamos ahora por publicar, ya estamos con más de 50 casos, pero tenemos bien registrados los primeros 25 y en 25 gliomas, todos de alto grado, en dos no hubo tinción. No sé Ujú. si con 5 alas hubiera habido, no lo sé, pero dos gliomas de alto grado no modificó el color para nada. Claro, El denominador común era que tenía mucha necrosis, pero no modificó, no captó la fluoresceína. En dos casos. Tumores grandes, ¿eh? No es que pueda haber habido un error de localización, claro, Ok. no, no parece. Déjeme, ¿puedo comentar algo? Claro, claro. claro, claro. So, disculpen que no estoy en el video, pero estoy operando. Eh, so, la presencia de 5-ala en gliomas de bajo grado generalmente se presenta en los pacientes que tienen wild type IDH. No veo en gliomas de bajo grado con IDH mutado la presencia de 5-ala. Y si bien es cierto, en los artículos de 5-ala se vio que era un porcentaje pequeño del 30% en gliomas de bajo grado, pero los que eran wild type salían positivos. Entonces, de acuerdo a la nueva clasificación, los gliomas de bajo grado que son wild type son iguales a glioblastoma. Sí, son glioblastomas moleculares. Entonces, la pregunta es si todo paciente que tiene un glioma de bajo grado, si tienes que tener un análisis molecular antes de operarlo o no, para poder definir en quiénes puedes usar 5-ala y en quiénes no puedes usar 5-ala. Y aquí es donde va a intervenir
la definición de radiomics, si existen estudios de imágenes que nos puedan permitir definir si el paciente tiene una imagen de tipo maligna o no, si tiene un glioma de bajo grado o si tiene IDH wild type o no, que esa es la clave, porque de lo contrario tendríamos que hacer biopsia. Y ahí es donde varían las escuelas. Hay escuelas donde consideran que hacer una resección completa de la lesión es mejor que hacer una biopsia seguida de una resección. En mi escuela en particular, ¿sí? Nosotros hacemos biopsias, definimos la molécula y el tipo de tumor que tiene para poder definir cuál es el tratamiento que vamos a seguir. Obviamente, cada vez que haces un procedimiento quirúrgico con una biopsia, también corres el riesgo de causar una complicación al paciente. Entonces hay que tomarlo en cuenta y explicárselo al paciente. Como todo paciente que se opera de gliomas, si yo si no tienes la oportunidad de tener estudios transoperatorios, pues puedes plantearle al paciente que probablemente va a ocupar 2 cirugías para hacer una resección completa de la lesión. O utilizar una resonancia transoperatoria o una tomografía transoperatoria, que significa cerrar al paciente, llevar al paciente en resonancia y traerlo de regreso a quirófano. ¿Sí? Con respecto al 5-ala. Mencionando también nuevamente que lo que les acabo de comentar, que diferencia el 5-ala un poco de la fluoresceína y de los otros imágenes fluorescentes que hay, es que no solamente es un marcador fluorescente. Actualmente se están considerando opciones terapéuticas utilizando el 5-ala. Pittsburgh, donde está uno de los que ha trabajado más acerca del 5-ala, utiliza dosis altas de luz, ¿sí? Para tratar de destruir el tumor, y lo de radiación transoperatoria. Entonces, en esto de todo lo que mostró Sergio, creo que es importante porque la información es poder, ¿sí? Una vez que tengas la información adecuada y correcta para poder definir cuál es tu plan de ataque, es como puedes analizar y resecar, darle buena respuesta al paciente. En el entendimiento que la gente se muere de gliomas, ¿sí? No necesariamente es que lo puedas estar vigilando. Eso creo que con Roberto ya estamos claros. Los pacientes, sea un glioma de bajo grado, un glioma de alto grado, se va a convertir en algún momento en un glioma de alto grado, y si lo puedes evitar que se convierta, pues mejor resécalo, ¿sí? Siempre y cuando no afectes la capacidad funcional del paciente, que es lo que determina el pronóstico final del tratamiento del paciente. Simplemente para hacer esos comentarios. Muchas gracias. Hay un tema interesante ahorita de esto de la resección. Sabemos nosotros que a pesar de los gliomas de alto grado y también los gliomas de bajo grado, la máxima resección, la pregunta que siempre hemos dado a todo el mundo. Y eso, corrígeme, Sergio, si que acaso alguna experiencia sabe dónde se realiza Sí, la sí. famosa endomicrocirugía láser intraoperatoria para tratar de determinar en el lecho tumoral células tumorales que te toman la decisión de avanzar en una cirugía. Sí, no, yo no tengo experiencia en eso, ¿no? En láser ni en este tipo de elementos como más diagnósticos intraoperatorios, ¿no? Eso no. Operatorio. Ahora, en cuanto a lo que comentaba José Valerio, nosotros hacemos biopsia de inicio solamente si es un tumor que consideramos de difícil resección, ¿no? Es decir, si yo veo que es resecable, a mí me da igual entre comillas, ¿no? Es decir, si va a ser un glioblastoma o va a ser un IDH mutado, porque digamos, la bibliografía dice que uno tiene que quitarlo completo, ¿no? Y eso mejora el pronóstico tanto en alto grado como en bajo grado. Cuando hago una biopsia inicial y que sin duda el diagnóstico molecular nos ayuda, como el de la señora Ay, de más de 80 años que mostré ahí, bueno, ese lo consideré yo muy difícil para resecar, ¿no? O irresecable, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue biopsiar y el hecho de que fuera IDH de tipo mutado abre la puerta para un nuevo paradigma, no tan nuevo, que es la neoadyuvancia, ¿no? Si es IDH tipo mutado, nos da la oportunidad de que el oncólogo o neurooncólogo le dé quimioterapia, lo seguimos de manera estrecha con resonancia magnética y si hemos tenido pacientes que tienen un tumor muy grande, va respondiendo y un tumor de difícil acceso lo hace a lo mejor ya quirúrgico. No puse un caso así, pero sí tenemos algunos en donde a lo mejor un año después la podemos operar y hacer una resección máxima, cosa que un año antes no, pero eso fue gracias a la respuesta ante la temozolomida de una paciente con un IDH tipo mutado.
Pero si no estamos pensando en neoadyuvancia porque el tumor es resecable de inicio, nosotros lo quitamos desde un principio. Sergio, pero, Sí, Sergio, pero siempre vas a tener que pensar en la adyuvancia. A lo que prefiero, siempre le vas a dar quimioterapia al paciente y radioterapia después de cirugía. Ajá. Llámese que el paciente le vayas a dar temozolomida o que sepas que el paciente no va a responder a temozolomida. ¿Sí? Entonces, no quita, o sea, no es que esté en desacuerdo contigo, te respeto mucho, pero lo que me refiero Ajá. es importante tener la información, porque no te quita, si tú le haces la biopsia al paciente en un tumor que no tiene acceso quirúrgico para ver si le puedes aplicar tratamiento con terapia anti-IDH, ¿correcto? ¿Por qué no dárselo a uno que puede resecarlo, que no está seguro si es un glioma maligno o no, y te puede salir que el paciente tiene IDH wild type? En ese caso, si el paciente tuviera un IDH wild type, nunca le vas a negar la resección quirúrgica, pero ya va a tener información de que es un caso en el cual puedes usar 5-ala. No, pero yo me refiero, es yo- que neoadyuvancia es un término, o sea, muy claro. Neoadyuvancia quiere decir que yo le voy a dar quimioterapia antes de una cirugía resectiva. Eso es la neoadyuvancia y no a todos se les da. Si yo tomo esa misma paciente, le hago una biopsia y me dice es un IDH wild type, yo no le doy una adyuvancia porque sé que no va a responder. Esa es la diferencia y por eso la importancia de la biopsia inicial. ¿Y qué pasa si tienes un paciente que es un OP19Q borrado Un y se encuentra en un área elocuente? por supuesto, eso abre la puerta para la neoadyuvancia. Sería el mejor candidato a neoadyuvancia. ¿Ok? Pero tienes la sospecha, o sea, una pregunta, ¿no? Es un caso clínico hipotético. Sí, Tienes un paciente en un área motora, ¿sí? O cerca del área motora, sí, donde ves que el tracto está desplazado, correcto, pero ajá, sabes que siempre existe un riesgo de hacer la resección quirúrgica. Pues sí. en este paciente no convendría darle quimioterapia antes de hacerle la resección o un tumor en el tallo encefálico, o sea, simplemente por ser casos hipotéticos, que quita la posibilidad de que puedas tener información antes de hacer la resección quirúrgica. Menciono porque a Sí, medida que hemos avanzado y tú y yo más o menos, yo creo que tú eres menor que yo en años, somos casi de la misma edad, sí. hemos visto un sinnúmero de avances en estos pacientes eh, que yo no los había visto en la residencia. Y entonces a veces esa ventana de tiempo que le das al paciente, pues marca la diferencia o la esperanza. Siento yo que negar, bueno, creo que, como mencioné anteriormente, creo que la información es poder. Y si puedes tener algo de información antes de hacerle la resección quirúrgica, no pecas Pero, con nada. pero, por ejemplo, una pregunta hipotética también. Ajá, Es un paciente con un glioma, ¿ok? ajá, Eh, Frontal derecho polar, ¿ok? ok. ¿Para qué sirve tomarle una biopsia antes de quitárselo? Y si es un glioma maligno, Pues se lo quitas igual. por ejemplo, si es un glioma maligno, se lo quita. Y si es un glioma maligno que no es, que es un glioma mutado, siempre Ah, tienes que tomar al momento de hacer la cirugía, como dices tú, ¿no? ujú, Eh, Uno nunca sabe. El principio inicial de es, en este caso, una resección máxima posible. sí. Pero siempre hay casos en los cuales tú entras, dices que vas a hacer resecar el tumor, ves un vaso sangrante, lo tienes que tapar, tienes el miedo de que te hayas causado un infarto posible al paciente, y entonces dices, ok, ¿qué tipo de tumor es este? En ese momento no lo sabes. Si tuviese la biopsia, puedes decir, ok, ¿me puedo aguantar y venir un segundo intento o sigo arriesgando al paciente? La, la pregunta es, entre más información tienes mejor capacidad de tomar decisión entre riesgo versus beneficio en cualquier cosa que hagas desde el punto de vista quirúrgico. Puede ser muy jalado, si quieres decirlo, desde el punto de vista filosófico, pero las presentaciones clínicas o las situaciones quirúrgicas en ese momento siempre se dan en todos lados. No te estoy vendiendo que siempre tienes que hacer biopsia, siempre te estoy diciendo el comentario de por qué la escuela de tomar biopsia. Sí, pero ahí la sí, cuestión es, digamos,
si yo le voy a quitar el tumor, es que tener un accidente vascular, todo eso sería algo excepcional, ¿no? Afortunadamente en gliomas es algo que pasa muy poco, ¿no? Y a mí el hecho de que me digan IDH mutado o IDH wild type, No me mi cambia. plan en un tumor frontal es quitárselo. Gracias. Y se lo quito. Bueno, hacer una biopsia pues también tiene sus cuestiones, porque ya son dos cirugías, ¿no? Y tiene cuestiones económicas y tiene cuestiones de cada cirugía tiene sus propios riesgos, riesgos de infección, alguna alergia a medicamentos. Entonces, someterlo a dos cirugías cuando en una se puede resolver, eso sería mi argumento. Entiendo que hay escuelas diferentes, pero ese es mi argumento para Claro, hacerlo así, ¿no? claro, Comparto ese argumento y creo que tienes razón desde el punto de vista riesgo y económico. No en todos lados también un paciente va a aguantar dos cirugías. Bueno, perfecto, me parece bien. realmente, a ver, doctor Herrera, Sí, no, es un tema que se ha discutido mucho. Todas las razones son atendibles, sobre todo el hecho de que las biopsias, sí, a veces son más difíciles las complicaciones de una biopsia que de la cirugía, donde lo podemos resolver en el momento. Pero nuestro criterio es, si nosotros estamos decididos a operar al enfermo, sea alto o bajo grado, no hacemos biopsia previa. Si es un paciente que estamos considerando no operarlo, ahí tratamos de saber qué es lo que tiene, a ver cómo lo podemos ayudar de otra manera. Y tenemos alguna experiencia en tumores de tálamo unilaterales que se van hacia adelante, que el edema llega hasta el tercer ventrículo, y entonces ahí de alto grado, entonces lo confirmamos con una biopsia y tenemos una serie de casos hechos donde hacemos radioterapia y hemos logrado achicar, vemos que se achica mucho, se circunscribe, como decía y la chance de sacarlo es mejor. Cuando lo vamos a operar después de irradiado, los límites son más duros, lo podemos reconocer bien. Y en tumores de tálamo estamos en algunos grandes que exceden ya el volumen del tálamo, estamos haciendo eso. Y en ese caso sí hacemos biopsia previa, porque tenemos que estar seguros de lo que estamos irradiando, ¿no? a mí me parece interesante el comentario de todos ustedes Hola. y lo que tiene que quedar claro una cosa. En el glioma de alto grado, en el glioma de bajo grado, el objetivo es la máxima Hay que resección. sacarlo. Hay que sacar la máxima resección. La biopsia queda limitada para aquellos que no se van a intervenir quirúrgicamente. O bien aquellos casos en los cuales estamos posiblemente sospechando que no sea una neoplasia, Claro. otro tipo de patología. Y yo tengo casos de pseudo tumores radiológicamente interpretados, o tumores radiológicamente interpretados que terminan siendo esclerosis múltiple. Entonces, tener una buena También, información, tener una buena información radiológica es importante. No también creo, en mi humilde opinión, José, no creo tampoco que para poder tomar la decisión de le doy o no le doy 5 alas al paciente con glioma de bajo grado, primero le hago una biopsia y dependiendo del resultado de la mutación, decido o no colocarle. Yo creo que es un poco difícil determinar Se silenció el micrófono. ahí hasta ahí. dónde me quedé. No se perdió nada, por aquí no. Ya. Entonces, yo creo que es bien difícil. No creo que es necesario tener una biopsia para tomar una decisión del abuso de 5 alos o no en los gliomas de bajo grado. Yo creo que hay otros parámetros radiológicos suficientes, clínicos, localización, el tema de la sospecha que tengamos un foco anaplásico que nos haga decidir tomar utilizar el 5 alas. Pero tener una biopsia previamente, antes de una intervención en un paciente que hay que operar, bueno, como creo yo que yo personalmente no lo haría. No pienso que necesariamente significa que tenga la razón, pero no lo haría. La biopsia rutinaria intraoperatoria en todos los casos hay que hacerlo, eso nadie discute. Eh, Esa es mi opinión personal. No sé, José, si hay algún otro comentario. Vos sabés que nosotros nos ha pasado
de operar un linfoma primario, por ejemplo, que hubieran dado, a lo mejor lo hubiéramos borrado con corticoides y lo hemos operado pensando que era un No, glioma, ¿no? No, así es. a eso voy. La principal, una de las principales razones de hacer biopsias en pacientes es cuando tienes la sospecha entre linfomas y un Claro, glioma de alto grado, ¿no? Porque no, el paciente no debería de haber operado si es un linfoma. ¿Sí? claro. Y con respecto a los gliomas de bajo grado, vuelvo y repito, los gliomas de bajo grado que son positivos a 5 alas son los que son wild type IDH. Y tú no puedes saber qué glioma de bajo grado es wild type IDH a menos que tengas una biopsia. Si Claro, empie- pero el pero si resultado que tú, empiezas, si empiezas a usar el 5 ala, que ya está estadísticamente demostrado que solo el 30 a 35% son positivos a 5 ala, pues corres el riesgo de hacer uso de un fármaco altamente caro que no te va a ser útil en el glioma de bajo grado. no, por eso es Pero importante. ahí la No, cuestión, perdón, es que es más cara una biopsia que usar el 5 ala, ¿no? Es decir, si ese es el argumento, yo prefiero usar un 5 ala si lo estoy sospechando y si no era, digamos, O mutado. sea, baja la eh, biopsia más cara. lo que pasa, No, no, José, no. disculpa, José, pero lo que tú me estás hablando con respecto a al resultado de mutación, con una biopsia saber el resultado de mutación, y los análisis que hay algunos artículos es análisis retrospectivos, no análisis prospectivos a no ser que sé que tú estás, de pronto estás haciendo algún trabajo o No, encontraste mutación, hay estudios europeos que de 5 ala donde muestran pero retrospectivo. no, hay estudios prospectivos del uso de 5 ala. ¿Sí? Del 5 ala en toma de biopsia, 5 ala, haces No, la cirugía y luego ves que ha sido un glioma no de no, bajo grado, No, sino de alto no, grado. no, no, al no. revés, al No revés. entiendo. Al revés, que han usado 5 ala en todos los gliomas, gliomas de bajo grado, gliomas de alto grado, y se ha visto que en gliomas de bajo grado la estadística de presencia es entre un 30 y 35%. Y ¿Sí? ahí la cuestión, por ejemplo, es que también el 5 ala ayuda, pero no es indispensable. Correcto. Y tomar Así una es. biopsia para ver si el 5 ala va a ser útil, me parece como mucho más lo que es la biopsia que el riesgo de usar el 5 ala y que no me haya servido en una cirugía única, ¿no? Ahora, claro, ahora hay una cosa interesante, Sergio, disculpa que te interrumpa. Sí. Hay algo que también está cambiando un poco ahora, no sé si, corrígeme, José, si estoy equivocado, pero estamos acostumbrados a utilizar con mucha frecuencia el microscopio quirúrgico con fluorescencia, con 400. Pero el otro sistema, como que todos lo conocemos, el otro sistema como que te permite a ti tener una mejor intensidad de luz, ¿ya? Que te permite tener una mayor captación. Yo he hecho las comparaciones entre lo que es el microscopio y con el otro sistema, y es una cuestión abismal la captación que toma, la fluorescencia que toma con el otro sistema. Mm. Lo De toma de una manera muy acuerdo. diferente. O sea, Y eso me hace pensar, perdón que los interrumpa, y eso me hace pensar si ahora usando este sistema, yo sé que no en todos los tumores lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos tumores a los cuales tenemos que entrar con exoscopio o con microscopio. Pero hay en ciertos casos de estos gliomas que me hace pensar que probablemente el uso de esto permita dar una mayor sensibilidad de luz que nos permita observar mejor esa fluorescencia. No sé, José, si a ti te ha pasado haciendo un comparativo de los gliomas de bajo grado con este tipo de equipos. bueno, para serte sincero, ya ni opero con el microscopio porque veo mejor con las lupas. Y pues, o sea, para operar gliomas, ¿sí? Y usando 5 alas, no sé si le ha pasado a Roberto lo mismo, pero a Roberto le mostramos el sistema de lupas con luz aquí en uno de los congresos de Miami y bueno, Roberto, no me dejarás mentir, la verdad es que se ve súper bien. ¿Sí? No, eso es un problema que SAIS lo sabe, ¿sí? Ya lo está Y, elaborando. y ya lo está tratando de corregir, pero creo que es más económico. O sea, te imagínate entre $1 millón a $10,000 que te cuestan las lupas con todo y la luz, o $13,000, no sé cuánto cuesta en Argentina, ¿sí? No marca una diferencia. Nosotros acabamos de sacar una publicación el día de ayer, creo que fue, acerca de la fluorescencia y, o sea, del 5 ale, la comparación con los diferentes tipos de fluorescencia y diferentes formas de uso, ya sea con microscopio o con las lupas y la luz eh, azul.
Así Y es. bueno, y mostramos ahí claramente que hay una diferencia, ¿no? No Claro. sé cuál es el problema de size. No sé, Roberto, si tienes algún comentario. Sí, vos sabés que nosotros usamos en el mismo paciente, en el mismo tumor, la fluorescencia a través del microscopio y con las lupas. Y la diferencia es tremenda, se ve mucho mejor con las lupas que con el microscopio. Mismo paciente, misma dosis en el tumor, teníamos las dos posibilidades y usamos los dos, y lo tenemos filmado y el brillo que se ve con las lupas es mucho mayor. Creo que hay una frecuencia de onda que se ajusta más con la lupa que con el microscopio. Sí, yo lo conocí esto en el congreso que hiciste vos hace 2 años y lo compré ahí mismo, ahí nomás lo vi, me pareció muy bueno, lo compré y estamos muy contentos con el uso de Eh, eso. Con respecto al comentario del doctor Valerio del uso del microscopio, en mi humilde opinión, yo utilizo igual así mismo el sistema de lupas al inicio, pero hay una fase de la cirugía cuando tenemos estos gliomas muy profundos. Estamos hablando ya de glioblastoma, este, muy profundo. No me atrevo tanto a utilizar las lupas. Yo prefiero utilizar el microscopio, porque a pesar de que el microscopio no te da a ti una capacidad de intensidad de fluorescencia como el sistema Reveal, este, esta área más profunda toma más riesgo Sí. de lesiones. Entonces, yo personalmente en las áreas profundas prefiero utilizar el microscopio en esa fase. Nosotros hacemos lo mismo, por ejemplo, cuando tenés que resecar el uncus, tenemos que resecar un uncus del hipocampo, usamos el microscopio, ahí no hay forma de llegar con las lupas bien. Hemos intentado usar el micro y meter la luz de un costado, pero hemos hablado también con la compañía y creo que no les resultaría muy difícil hacer que poner al microscopio la luz en vez de tener en la frente, que la tengamos en el microscopio. Creo que están trabajando en eso. Y Claro, sí, hay otro detalle también en la fluorescencia, en la intensidad de la luz, que a veces no necesariamente tiene que ser por el mecanismo del sistema como tal, sino que a veces hay fármacos que pueden competir metabólicamente con la fluorescencia y te disminuye la intensidad, los anticonvulsivantes y otro tipo de anestésicos. Y eso es un problema también, por eso, y más aún todavía en los gliomas de bajo grado, si un momento ahí toma la decisión de querer utilizar el 5-ALA, hay que percatarse sobre ese tema de los anticonvulsivantes, porque los anticonvulsivantes permiten justamente dar una competencia metabólica y disminuye la sensibilidad y la captación a nivel de la porfirina 9 y por ende de metabolismo por tal, y puede estarnos causando este problema de disminución de la intensidad de la fluorescencia. Sergio, no sé, ¿algún comentario? No, nada más yo coincido, digo, si hay duda diagnóstica, ¿no? Si uno piensa que dentro de los diagnósticos puede ser un linfoma, yo también le tomo biopsia. Yo me refería a ir directo a la cirugía cuando la imagen es muy sugestiva y que lo que comentaba José Valero es muy importante. Los avances en radiómica, realmente es increíble lo que se está logrando y yo creo que en pocos años sí va a darnos realmente con mucha certeza el estatus molecular de estos tumores simplemente por resonancia magnética. Yo creo que ya no Bueno, estamos tan lejos de eso. la inteligencia artificial. Así es. ¿Algún otro comentario antes de cerrar la exposición? Doctor Herrera, doctor Valerio. No, bueno, que no me inviten más a este panel porque se pone Ah, bueno. está invitado en todos los Aquí- paneles, no se preocupe, doctor. Vamos a hacer uno de ahí en México de tequila y casos clínicos. Ah, Eso. bueno. ¿Vía Zoom o presencial? Todo el mundo está invitado al Congreso Nacional de Neurocirugía en México. Bueno, bueno. Bueno, yo le agradezco mucho pues al doctor Moreno como expositor, doctor Herrera, que se nos agregó con panelista y como siempre bienvenido. Al doctor Valerio por también apoyarnos en este masterclass, pues, y obviamente al doctor John. Esperemos que ya podamos presentar otra charla y seguir adelante, ¿no? Muchas Gracias, muy amable. Doctor muy Bennett, bien. la última palabra suya. Sí, sí, gracias a Batman para venir. Ah, es una charla mucha interacción, es oro para los residentes para ver 3, 4 cirujanos discutiendo algo como esto. Es Eh, valioso para ver. no, Ah, oficialmente invitados los tres colegas en todos los masterclass, entonces. Okay. La próxima, el Okay. Caballero de la Noche y gliomas. Bueno, Muchas Muy bien, gracias. que Okay. estén bien. Ah.
Ok, Buenísimo, gracias. en dos.